¿Ok? Aquí está, este es el otro ejemplo. Los cuerpos vertebrales normales, aquí se ven los osteofitos, son clásicos o típicos de la osteoartrosis o de la osteoartritis. Estos son los sindesmófitos, ¿ok? Donde ustedes pueden apreciar ya el puente óseo, ¿sale? Aquí está otro ejemplo también de sindesmófitos también. Esta es una pieza ya de autopsia y aquí ustedes pueden ver los puentes óseos, ¿ok? Entre un cuerpo vertebral y el otro. Estos puentes se llaman sindesmófitos. Como decíamos en la definición, la espondilitis anquilosante tiene manifestaciones esqueléticas, pero también tiene manifestaciones extraesqueléticas, por eso es que es una enfermedad generalizada. ¿Ok? Aquí están enumeradas las manifestaciones extraesqueléticas. De todas las que están aquí, las más frecuentes, las más comunes son las manifestaciones oculares. Y así como decíamos que en la artritis reumatoide, las manifestaciones extraarticulares a nivel del ojo es el síndrome de ojo seco lo más frecuente, aquí en la espondilitis anquilosante a nivel de ojo lo más común es la uveitis, es decir, la inflamación del sistema uveal. La manifestación clínica de una uveitis o cómo sospechamos que el paciente puede tener uveitis es porque al paciente el ojo se le pone rojo. Algunos le llaman síndrome de ojo rojo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un paciente con espondilitis anquilosante y de repente regresa a consulta y le dice, oiga, doctor, ¿qué tengo en el ojo que se me puso rojo? Me duele, tengo disminución de la agudeza visual, ¿ok? Tengo fotofobia. Eso es una uveitis hasta no demostrar lo contrario. Pero quien tiene que demostrarlo o apoyarnos en el diagnóstico es el o la oftalmóloga, ¿ok? Ahí ustedes tienen que pedir interconsulta o valoración por oftalmología y ellos ya nos van a definir, nos van a decir si tiene una uveitis, ¿ok? Y ellos nos van a ayudar también en el tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento de la uveitis, independientemente de que tenga que mejorarse o reforzarse el tratamiento de la espondilitis anquilosante, también con tratamiento tópico debe de ser tratada la uveitis, es decir, que a través de gotas. Es importante, recuerden esto, es importante que el diagnóstico de uveitis sea oportuno para dar un diagnóstico igualmente de oportunidad. Porque si una uveitis se hace crónica o es una uveitis de repetición, es decir, que frecuentemente o a cada rato le esté dando uveitis al paciente, eso va a provocar una disminución de la agudeza visual e inclusive pérdida de la visión. Yo he visto pacientes con espondilitis anquilosante que han tenido uveitis de estas características que han quedado ciegos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Debe ser diagnosticada oportunamente y tratada de manera oportuna también. ¿Ok? A nivel cardiovascular también hay manifestaciones de la espondilitis anquilosante. Estas van siendo menos frecuentes y aquí observamos qué tipo de manifestaciones hay a nivel cardiovascular. Puede haber una aortitis, insuficiencia aórtica, alteraciones o anormalidades en la conducción cardíaca, ¿ok? Hay también manifestaciones pulmonares, como la fibrosis. Si ustedes se acuerdan, también decíamos que en artritis reumatoide puede haber fibrosis pulmonar. Decíamos que en el lupus también puede haber fibrosis pulmonar. La diferencia es que aquí, típicamente en la espondilitis anquilosante, y ahorita vamos a ver una radiografía, la fibrosis tiende a ser apical, tiende a afectar nada más los vértices pulmonares. A nivel gastrointestinal destaca por mucho la enfermedad intestinal inflamatoria. El paciente puede tener diarrea, puede tener, ¿cómo se llama esto? Estreñimiento, es decir, tener periodos de alternancia entre diarrea y estreñimiento. Y entonces, si un paciente que tiene espondilitis anquilosante les dice, oiga, tengo diarrea continua muy frecuentemente, puede hacer que sea una manifestación de la enfermedad. Ahí tendríamos que apoyarnos con el gastroenterólogo endoscopista,
para descartar también otras posibilidades diagnósticas. Puede ser que se deba a la propia espondilitis, pero puede ser que tenga otra situación, otro diagnóstico. Las complicaciones neurológicas están más dadas ya por las secuelas que deja la enfermedad a nivel de la columna vertebral que alguna alteración propiamente desencadenada por la espondilitis. Sí, son complicaciones por fracturas o por luxaciones de la columna vertebral o por el llamado síndrome de la cola de caballo. A nivel renal, ya esto es muy raro, puede presentarse amiloidosis, nefritis por complejos inmunes. Hay que recordar que los pacientes con espondilitis están tomando o han tomado antiinflamatorios no esteroideos que pueden ocasionar algún tipo de daño renal. Y por último, puede haber alguna prostatitis muy inespecífica. Recuerden ustedes que la espondilitis es más frecuente en los hombres. ¿Estamos? Vean ustedes, aquí tenemos un ejemplo de un ojo rojo que pudiera corresponder a una uveitis. Esta es una radiografía en donde estamos observando fibrosis pulmonar apical. Estamos viendo cómo aquí hay un proceso de fibrosis en este vértice pulmonar. El resto de los campos está limpio. No hay fibrosis pulmonar, como veíamos que puede suceder en artritis reumatoide o inclusive en lupus eritematoso. Bien, ahora ya tenemos el perfil de nuestro paciente. Recuerden, tiende a ser un varón joven con lumbalgia inflamatoria, ¿ok? Puede tener sacroilitis. La manifestación, recuerden, la manifestación de la sacroilitis, la manifestación clínica es el dolor a nivel de los glúteos, hay rigidez lumbar, puede haber artritis, inflamación de articulaciones en miembros inferiores, tiende a ser asimétrico, tiene o puede tener entesitis, es decir, el cuadro clínico es muy sugestivo, empezando por el género, por la edad, por las manifestaciones clínicas que va teniendo el paciente, ¿ok? Se van a apoyar con estudios de imagen, particularmente en espondilitis anquilosante se utiliza mucho las radiografías simples y la resonancia magnética, ¿ok? Aquí poca utilidad tiene el ultrasonido, poca utilidad tiene la tomografía computada. ¿Estamos? ¿Cómo evaluamos la sacroilitis en una placa de pelvis? Si lo que estoy sospechando es que mi paciente tenga sacroilitis, le voy a pedir una placa simple o una placa AP de pelvis. ¿Sí? Y entonces ahí el radiólogo o nosotros, si es que tenemos experiencia en evidenciar la posibilidad de sacroilitis en una placa de pelvis, pues lo podemos hacer. ¿Ok? Y la sacroilitis radiográfica se evalúa de acuerdo a estos grados. ¿Sí? Son 4 grados radiográficos. El grado 0 es cuando la evaluación de las articulaciones sacroiliacas es normal, no hay ningún cambio. Decimos que es grado 1 cuando hay cambios sospechosos, cuando yo creo que sí puede tener, pero no estoy seguro. Puedo aventurarme a decir que es una sacroilitis grado 1. Cuando yo digo que es una sacroilitis grado 2, ya tengo muchas más evidencias de que efectivamente sí hay cambios a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Ahorita vamos a ver las imágenes. Ahí decimos que hay anormalidades mínimas. ¿Y qué son esas anormalidades mínimas? Son áreas localizadas y pequeñas de erosiones o esclerosis en las articulaciones sacroiliacas. Pero aunque hay estas pequeñas erosiones o esclerosis de los bordes articulares, todavía no hay alteración en el espacio articular. Con estos cambios decimos que es una sacroilitis grado 2. Yo digo que es una grado 3 cuando ya las anormalidades radiográficas son inequívocas, no hay duda de que sí tiene cambios por sacroilitis. Y aquí encontramos una sacroilitis moderada o avanzada con uno o más de estos hallazgos radiográficos. Erosiones muy claras, esclerosis sin duda, ensanchamiento de la articulación
sacroiliaca o inclusive ya hasta anquilosis parcial de algún segmento de la articulación. ¿Ok? Algunos autores a este ensanchamiento le pueden llamar pseudoensanchamiento, pero no hay ningún problema con los términos. ¿Sí? Si ustedes lo están viendo, es una grado 3. Y la grado 4 es cuando ya tiene muchas secuelas de la enfermedad. Las anormalidades radiográficas son severas, es decir, que ya hay una anquilosis de las articulaciones sacroiliacas. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de evaluar la sacroilitis radiográfica. Y vean ustedes, esta es una placa de pelvis. ¿Sí? Así es como se solicita una placa de pelvis AP. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que voy a evaluar? Las articulaciones sacroiliacas. Se llaman así porque este es el hueso sacro y este es el hueso ilíaco. Por eso se llaman articulaciones sacroiliacas. Hay una articulación sacroiliaca del lado derecho y una articulación sacroiliaca del lado izquierdo. En el recuadro, en el cuadrito aquí en rojo, se está tratando de ejemplificar los hallazgos radiográficos que vimos en la diapositiva anterior. Aquí hay esclerosis de este borde, aquí veo blanco, brillante. Aquí hay erosiones, ¿ok? Y me está dando la impresión de que esta articulación en este nivel está ensanchada, ¿ok? Por eso yo con mucha seguridad digo que esta es una sacroilitis del lado izquierdo, grado 3, ¿ok? De este otro lado ya hay cambios también. Aquí hay esclerosis, aquí probablemente ya hay una erosión, aquí ya se presenta el ensanchamiento. Si yo veo los cambios tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ya entonces es una sacroilitis bilateral. Si nada más lo viera de acá y de este lado todavía no, diría yo sacroilitis izquierda. ¿Estamos? Este es otro ejemplo. Aquí no es muy buena la radiografía, pero puedo apreciar la esclerosis subcondral, la esclerosis subcondral. Aquí probablemente ya se esté viendo el ensanchamiento. Aquí todavía no. ¿Ok? Pues puedo decir que es una grado 2. No me atrevo a decir que sea una grado 3 todavía. Y aquí, en esta otra radiografía, ya no veo la articulación, ya no veo ese espacio que hay entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, ni de este lado derecho ni de este lado izquierdo. Entonces aquí digo que esta es una sacroilitis grado 4, ¿ok? Ya hay una anquilosis de la articulación. Por supuesto que para llegar a estos cambios radiográficos tan severos, pues el paciente tiene muchísimos años de evolución de la enfermedad, seguramente sin tratamiento. Este es otro ejemplo. Ya no veo la articulación sacroiliaca ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Ya no existe. Se ha pegado, se ha anquilosado. Esta también es una sacroilitis grado 4. Otros sitios en donde puede afectar la espondilitis es en cualquier sitio del aparato esquelético en donde haya entesis. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ensanchamiento a nivel del pubis y puede deberse a que aquí ha habido entesitis o entesopatía. ¿Ok? A nivel de la columna vertebral, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos ya esto blanco brillante que me puede estar hablando de que aquí ya hay osteitis, de que aquí ya se está formando un sindesmofito, porque ya ha habido tiempo atrás o desde tiempo atrás un proceso inflamatorio. De tal manera que más adelante ya podemos observar aquí el sindesmofito, aquí el sindesmofito, aquí también. Y entonces esta imagen que se ve por ya la fusión o ya la formación de los osteofitos, algunos autores le llaman a este cambio radiográfico o a este signo radiográfico, le llaman signo del manto ondulante. ¿Ok?
porque todo el ligamento anterior de la columna vertebral ya se ha calcificado. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ok. Vean ustedes, aquí en otra radiografía. Esto blanco brillante, ¿sí? Nos está hablando de que aquí hay un fenómeno inflamatorio. Aquí ya se está dando el fenómeno de la osteitis y ya se empieza a formar el hueso nuevo. ¿Ok? Aquí también, ¿sí? Porque el ligamento que está anterior a la columna vertebral está inflamado en los sitios de entesis, en los sitios donde se está uniendo a la vértebra, ya se está inflamando, ¿sí? Aquí hay una entesitis que conduce a eso, a ese proceso inflamatorio de la osteitis y posteriormente la formación del sindesmofismo. ¿Ok? Y esta es una radiografía en estadios ya avanzados de la espondilitis anquilosante. Ustedes pueden ver todos estos ligamentos ya calcificados. ¿Ok? Algunos autores a esto le llaman al signo radiográfico de imagen en caña de bambú. ¿Sí? Así lo pueden ver ustedes en algunos libros. Esta es una imagen radiográfica de caña de bambú. ¿Ok? Y es muy típica de la espondilitis anquilosante. Otra vez, aquí estamos viendo la imagen en caña de bambú. Igual, ¿sí? Aquí estamos viendo el signo del manto ondulante, todo el ligamento anterior de la columna vertebral ya se calcificó y por lo tanto eso hace que la columna vertebral ya no tenga movimiento, ya no se mueva, sea una columna vertebral rígida, anquilosada, ¿ok? Lo mismo puede suceder en la columna cervical, exactamente el mismo fenómeno. Aquí también se van a fusionar los cuerpos vertebrales, se van a anquilosar por ese fenómeno de la formación de osteofitos. Bien, ¿cuáles son los criterios para hablar de que un paciente pueda tener espondilitis anquilosante? Estos son los criterios un poco ya antiguos que hay de espondilitis anquilosante, se han propuesto nuevos, pero estos nos ayudan mucho porque son muy prácticos. ¿Ok? El primer criterio nos habla de movilidad lumbar limitada. ¿Cómo lo evalúo? A través de la prueba de Schober. ¿Ok? Segundo, que el paciente haya tenido dolor bajo de la espalda o de la cintura por lo menos 3 meses previos al inicio de que acude a consulta. ¿Ok? Es una lumbalgia inflamatoria, ¿sí? Mejora un tanto con el ejercicio y no mejora con el reposo. Inclusive el reposo lo puede hasta empeorar. Tercero, que ya presente una expansión torácica disminuida. Eso se me olvidó platicarles, porque cuando ya se afecta el segmento dorsal de la columna vertebral, pues entonces va a afectar la expansión torácica. Y eso se va a medir con una cinta métrica alrededor del tórax. ¿Ok? Y le pedimos al paciente que expanda el tórax. ¿Sí? En los pacientes que tienen espondilitis anquilosante y que ya se les ha afectado el segmento dorsal, esa expansión no da, ya no se mueve el tórax. Por eso decimos que hay una expansión torácica disminuida. Y por último, que en una radiografía de pelvis evidenciemos sacroilitis. Si es bilateral, es decir, de ambos lados, tiene que ser grado 2 o grado 4. Perdón, a grado 4. O sea, grado 2, grado 3 y grado 4. Si nada más la veo, la sacroilitis unilateral, esta tiene que ser grado 3 o grado 4. ¿Ok? Y decimos entonces
que alguien tiene una espondilitis anquilosante definida cuando tiene cualquiera de estos dos criterios últimos, el 4 o los 5, más los 3 primeros. ¿Ok? Entonces decimos que el paciente pueda tener espondilitis anquilosante. ¿Cómo encontramos el laboratorio en esta enfermedad? Primero, los reactantes de fase aguda de la inflamación van a estar inflamados. ¿Cuáles son los que les he mencionado? PCR, velocidad de sedimentación globular. Hay otros, pero son muy caros. No vale la pena solicitarlos, ¿ok? Como por ejemplo determinación de fibrinógeno, cuantificación de citoquinas, no tiene caso, ¿ok? Si la PCR y la velocidad de sedimentación globular están aumentados, me está hablando de un proceso inflamatorio. Segundo, el paciente con espondilitis en la biometría puede tener anemia normocítica normocrómica, ¿ok? En algunos se puede elevar la concentración de inmunoglobulina A, no en todos. Recuerden, el factor reumatoide es negativo, por eso se llaman espondiloartritis seronegativas. Los anticuerpos antinucleares también están negativos, ¿ok? Muy rara vez hacemos análisis de líquido sinovial, les he repetido muchas veces eso. Si por alguna razón se hiciera, una rodilla muy inflamada y quiero analizarle su líquido sinovial, pues lo puedo hacer. Me van a reportar que es un líquido inflamatorio. ¿Ok? Y por último, determinar HLA-B27. Hace ya muchos años no se consideraba que el estudio fuera indispensable en los pacientes con espondilitis anquilosante. Ahora es un estudio que siempre se debe de pedir. Es un poco caro, pero es necesario contar con él. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ya no me va a dar tiempo a hablar de las otras espondiloartritis, ni del Reiter, ni de la artritis psoriásica, de ninguna de las otras. Mejor voy a concluir este tema en cómo manejamos a la espondilitis anquilosante. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Si hay un proceso inflamatorio, pues voy a dar, perdón, si hay un proceso inflamatorio, pues voy a dar antiinflamatorios. Y de ellos, pues en primera línea están los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Y ahí el que ustedes gusten. Generalmente son pacientes jóvenes. Aquí no tenemos el inconveniente del paciente con osteoartrosis, que generalmente son pacientes mayores de edad. Aquí la mayoría son pacientes jóvenes que no tienen, o muchos de ellos no tienen afección de algún otro órgano o sistema. Entonces podemos utilizar con más confianza los antiinflamatorios a las dosis que siempre les he recomendado. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero al igual que como dijimos en artritis reumatoide, aquí también en cuanto se esté haciendo el diagnóstico, debemos de iniciar un fármaco, ¿ok? Así igualito que en artritis reumatoide. Nada más que aquí, no todos los fármacos que vimos en artritis reumatoide son efectivos en las espondiloartritis, ¿sí? El que mejor resultado da en las espondiloartritis es la sulfasalacina, ¿ok? Las dosis ya se las saben, ya lo platicamos desde hace mucho tiempo. Ese es el caballito de batalla para las espondiloartritis, la sulfasalacina. Cuestionan mucho el uso de metotrexato. Algunos dicen que no es efectivo en espondiloartritis, algunos otros dicen que sí. Hay controversia. Lo que sí es una realidad es que el metotrexato es muy útil en pacientes que tienen artritis psoriásica. Esa enfermedad que forma parte de las espondiloartritis. Ahí sí, el metotrexato es muy útil, pero en espondilitis anquilosante no tanto. ¿Ok? Los antibióticos están mencionados aquí porque se utilizan en algunos momentos del síndrome de Reiter, pero como no hablé de Reiter, no voy a tocar los antibióticos. Por último, tenemos a los agentes biológicos. También en las espondiloartritis
son útiles los agentes biológicos. Principalmente, o en particular conmigo, con los que he tenido mejor resultado para espondilitis anquilosante, es el etanercept y es el infliximab. De ellos dos, ya platicamos también bastante cuando tocamos este tema de los agentes biológicos. ¿Ok? En la actualidad, ya no vemos tantas secuelas por la espondiloartritis. Todavía hace unos 15 años veíamos pacientes muy severamente afectados por espondilitis anquilosante porque no había un diagnóstico tan de certeza en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso pero en la actualidad no vemos ya tan severos los cuadros o secuelas de la espondilitis anquilosante. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico ya va siendo un poco mejor y en estadios más tempranos de la enfermedad. Ya no vemos esos cuadros tan severísimos que veíamos antes. Entonces, eso quiere decir que estamos mejorando en nuestro diagnóstico oportuno y por lo tanto, el tratamiento también va a ser oportuno y por supuesto el pronóstico va a ser bueno, van a mejorar los aspectos del pronóstico. ¿Ok? Es importante que el paciente con espondiloartritis sea muy apegado a su tratamiento, tratar las manifestaciones extraesqueléticas oportunamente. Y algo aquí que se me estaba pasando a comentarles es que la fisioterapia es muy importante. Tenemos que mantener una buena movilidad de la columna vertebral. Si no lo hacemos o si el paciente no pega, esa columna vertebral se va a quedar fusionada, se va a quedar pegada. ¿Ok? Entonces, es muy importante la fisioterapia desde tempranas etapas. Luego de diagnóstico, ejercicio, actividad física. Algo que les recomendamos mucho a los pacientes con espondilitis anquilosante es la natación, ¿sí? Ya después de ahí, pues vienen otras cosas, como la gimnasia, yoga, otras cosas más. De preferencia, que estos pacientes no practiquen deportes de contacto, ¿ok? Es decir, donde vaya a haber un contacto físico muy intenso, como el fútbol, como el básquetbol, como esos deportes de conjunto en donde hay mucho contacto físico con otros participantes, ¿ok? En términos generales, el pronóstico del paciente con espondilitis anquilosante es bueno, ¿sí? Les va bien, tienen una vida normal, pueden trabajar en lo que sea, tener su familia, hijos, ¿ok? O sea, no va a haber ninguna restricción en su vida cotidiana, ¿ok? Pero es importante, vuelvo a repetir, el diagnóstico oportuno, ¿ok? Bien, con esto terminamos. Como les dije ayer o antier, no me acuerdo cuándo, el último examen o el tercer examen parcial se los voy a hacer el martes. No sé si Diego y esta Montserrat ya reservaron el auditorio para el martes. Sí, doctor, Según lo ya que... reservé el auditorio. Ya hoy lo fui a reservar. ¿Ya está entonces? Sí, doctor. Entonces nos vemos el martes. Yo espero que el próximo viernes ya les esté yo haciendo el ordinario, ¿ok? Y a la siguiente semana estemos ya enfrentándonos, espero que no muchos, al extraordinario, ¿ok? Nos vemos el próximo martes. Ok, doctor. Dale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.